Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, que te estás uniendo a nosotros desde tu casa, ahí donde estás. Sabemos que el mismo Dios que está ahí contigo está con nosotros y pues nos gozamos en esta noche de poder estar reunidos, aunque no en persona, pero reunidos por el Espíritu Santo, teniendo un momento devocional y también compartiendo la palabra. Amén. Tengo el privilegio en esta noche de compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Hace unos momentos compartía con alguien y decía, muchas veces cuando no sabe alguien que le va a tocar compartir, tiene muchos temas en su mente que han bendecido nuestras vidas y que hemos escuchado algo y decimos esto qué precioso, lo quiero compartir, pero ya cuando estamos frente a que nos toca compartir, el Señor pone algo completamente diferente en nuestro corazón y pues tenemos que hacer caso al Espíritu. Amén. Así es de que en esta noche quiero que ores por mí ahí donde estás para que yo pueda compartir, yo creo que lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Cierra tus ojos donde estás y demos, Señor, gracias, te damos por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios, Señor, que da a aquellos que tienen hambre, Señor, tú das pan, a aquellos que tienen hambre para comer, Señor, y das también semilla al que le va a sembrar, Señor, y en esta noche, Señor, dame el privilegio de poder sembrar una semilla que venga de parte de ti, Señor. Te damos gracias y recibimos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga otra vez ahí donde estás. En esta mañana el Señor puso algo en mi corazón, compartir contigo, y es un mensaje que se llama El Dios que me espera, y está basado en Isaías 30:18, pero antes de entrar en eso, yo pensaba mucho en mi corazón en lo que es esperar por algo o esperar a alguien. Imagínate cuando tienes un niño pequeño, como yo en mi vida he sido padre de unos niños que en un momento eran pequeños y aprendieron a caminar y mientras aprendían ese proceso de caminar solos, yo iba caminando a la par de ellos y recordaba que yo no podía ir muy rápido, tenía que esperar a que estos pequeños que estaban apenas aprendiendo a dar sus pasos pudieran caminar a la par de su papá. Entonces yo pensaba en ese concepto y decía, Señor, yo en verdad te doy gracias porque así como yo, siendo un ser humano y no siendo perfecto, Señor, como tú, y tan bueno como tú, Señor, también podía yo entender que mis hijos necesitaban que yo esperara que ellos pudieran desarrollarse para caminar conmigo. Y el concepto de esperar estaba mucho en mi corazón. Y incluso, mira, lo que estoy compartiendo aquí unos slides, pero había un dicho que he escuchado mucho en inglés que dice, opportunity does not wait for anyone. Dicen que las grandes oportunidades no esperan a nadie. Y me imaginaba en mi corazón yo como una oferta de un gran trabajo o la oportunidad de hacer algo, quizás algo que nunca has hecho, algo que va a ser una gran bendición para tu vida, viene a ti y en ese momento, imagínate que en la compañía donde trabajas te digan, fíjate que se fue el que era jefe y pues que pensamos en ti para que tomes ese puesto. Y tú dices, bueno, déjame pensarlo por un tiempo, está bien. Hay que pensar, hay que platicar con tu esposa o tu esposo. Y pasa ese tiempo, digamos, unos cuantos días, y vienen y te dicen, ya decidiste qué vas a hacer, vas a tomar esta oportunidad. ¿Y qué pasa si tú en ese momento dices, ¿saben qué? Me pueden esperar otra semana más? Yo creo que entiendes lo que estoy tratando de decirte. Hay oportunidades que no esperan. Y en el mundo y en las cosas seculares es aún más marcada ese proceso de no esperar cuando hay una oportunidad que se presenta delante de ti. Algo que también venía a mi corazón era al que más le conviene algo, ese espera. El que más necesita, ese espera. Imagínate tú que estás que vas a tener una reunión de trabajo y tú eres el que está buscando trabajo y te unes por Zoom a esa reunión y la persona que te va a entrevistar llega unos minutos tarde. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué dices? Puedes decir, no te preocupes, aquí estaba yo esperando tranquilo. Y honestamente, quizás en tu corazón, si necesitas ese trabajo, dices, yo hubiera esperado 1 hora, aunque hubieras llegado tarde, yo aquí te hubiera esperado.
pero démosle vuelta a esa moneda y digamos cómo está la persona que está entrevistándote para ver si te va a dar ese trabajo. ¿Y qué pasa si tú llegas tarde a esa entrevista? Media hora tarde. Quizás esa persona no te va a esperar, porque esa persona quiere darte un empleo y tiene quizás muchos candidatos que pueden tomar ese. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, creo yo? Entonces, aquel que tiene esa necesidad, ese va a esperar. Amén. Pero yo quiero dejarte algo en tu corazón en esta noche, y es que Dios también espera. Y es diferente. Dios espera por misericordia. Lo vamos a ver en esta noche. Y antes de entrar al mensaje, a lo que el Señor ponía en mi corazón, te quiero dar una historia, algo que yo aprendí, que vi en la vida de un siervo de Dios. Este siervo de Dios le servía al Señor y servía y se gozaba sirviéndole al Señor con su familia. Pero llegó un momento donde se cansó y donde dijo, ¿saben qué? Yo voy a tomarme unas vacaciones, voy a tomarme un tiempo, voy a descansar, voy a enfocarme en mí mismo. Y dejó de servir y dejó de hacer las cosas que antes hacía, y poco a poco se fue apartando, se fue enfriando. Y este siervo cuenta que siguió yendo a la iglesia, pero ya no servía, ya no hacía nada. Y durante ese tiempo que él estaba apartado del Señor, que estaba lejos, que estaba mal delante del Señor, durante la alabanza, cuando la presencia del Señor se movía en la iglesia, aunque él estaba quizás en su mente en otras cosas, él tenía una visión. Y escucha lo que él miraba. Él miraba cómo había un pueblo que caminaba en una calle. Iban muchas personas. Y él estaba junto al camino. Y ahí estaban sus hijos, estaba su esposa. Y él los miraba como que estaban ahí junto a un camino. Y él se entristecía en su corazón al ver que por culpa de lo que él estaba haciendo, que por culpa de que él se había salido, que había afectado, había sacado a su familia de ese camino. Y él miraba cómo pasaban las personas. Y esas personas pues eran las personas con las que él había trabajado junto en las cosas del Señor. Y cuenta este siervo, decía, él se sentía triste pero seguía en lo mismo. Y muchas veces y en muchas ocasiones él tuvo esa visión, y era la misma visión durante los momentos de alabanza en la iglesia. El Señor le permitía ver su condición espiritual y la condición en la que estaba. Y él miraba a sus hijos y miraba a su esposa y se quebrantaba, pero por tristeza de ver lo que su pecado y las cosas que él estaba haciendo estaban causando. Y en la misericordia del Señor viene el Señor y después de un tiempo lo restaura, y viene otra vez este hombre a poder gozarse en la presencia del Señor, adorar junto a sus hermanos, junto a sus hijos, a su familia. Y un día vuelve a tener esta visión en un servicio y vuelve a ver esta visión, y él no entendía y decía, Señor, ¿cómo es que estoy aún viendo esto? Si tú ya me sacaste de ahí, yo no estoy, esta no es mi condición. Y sucedió otra vez durante la alabanza, la oración, él miraba esta visión. Hasta que un día, en medio de ese momento precioso donde el Señor se estaba moviendo, él dijo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar con esta visión? Porque tú sabes que ya no estoy ahí junto al camino, Señor. Tú me volviste a meter y hoy voy caminando con mi familia. Y escucha esto, lo que el Señor le habló y le mostró. En ese momento, el Señor le dijo a su corazón, sí, yo quiero mostrarte algo. Le dijo, quiero mostrarte algo. Y esa misma visión que este hombre miraba a su familia sentados junto al camino. Y esa visión se expandió y pudo él ver un poco más alto. Imagínate como que fuera un drone, un shot de un drone que está viendo. Y se hizo más para arriba. Y esto fue lo que él vio. Él vio que estaba el Señor sentado ahí donde ellos estaban. Y que ellos estaban ahí como debajo del Señor sentados esperando. Y el Señor le dijo, todo ese tiempo que tú estuviste afuera, que tú mirabas con tristeza cómo estabas tú ahí tirado junto al camino, en ese tiempo yo estuve contigo, yo esperé
ese tiempo para que tú para que fueras levantado y regresaras a ese camino. Y esa historia me conmueve mucho porque yo nunca había pensado en un Dios que esperaba, que podía. Imagínate las cosas que te conté de aquella persona que está buscando un trabajo o de esa gran oportunidad que no espera. Tú te imaginas la gran oportunidad que es estar sirviéndole al Señor, o que es ser salvo, por ejemplo. Imagínate eso, esa oportunidad que viene delante de ti. Y cuántas personas no dicen cuando están en ese momento y les preguntan, ¿quieres aceptar al Señor? Y dicen, no, ahorita no estoy listo. Y rechazan esa oportunidad que está delante de ellos. Pues entiendes, creo yo, en tu corazón, le pido al Señor que entiendas lo que estoy tratando de decirte. Yo me imaginaba, Señor, pero tú, ¿qué tienes? ¿Por qué esperas? ¿Por qué esperas al hombre, Señor? Si nosotros somos los que debemos esperarte a ti, esperar en ti, Señor. Entonces, esa visión pues me bendijo mi vida, aprenderla, escucharla. Y mira esto, mira lo que dice Isaías 30, capítulo 30, versículo 18. Dice esto: por tanto, Jehová, dice, esperará. ¿Por qué? Para tener piedad de vosotros. Por eso, Él será exaltado para tener misericordia de vosotros. Porque Jehová es Dios de justicia, bienaventurados todos los que esperan en Él. Entonces el Señor me hablaba junto con lo que te contaba hace un momento, y junto con esto yo decía, Señor, tú esperas por misericordia, tú esperas. Yo no sé a quién el Señor le puede estar hablando en esta noche, que el Señor le quería decir, estoy esperando algo de ti. Y lo vamos a ver con la escritura en esta noche. Y quizás sea un mensaje corto y simple, pero yo sentí en mi corazón que el Señor puso esto en mi corazón y quería compartirlo contigo. Mira a Isaías, que está dando esta profecía, está hablándole a un pueblo que Dios ha estado esperando que salgan de las cosas donde habían estado por muchas generaciones, en pecado, en idolatría. Isaías, como recuerdas, está en el reino de Judá, en el sur, y ya el reino en el norte de Israel ya había caído a los asirios, y ya habían ellos visto con sus propios ojos el resultado de alejarse de Dios. Entonces estaba Isaías con su corazón cargado, viendo a un pueblo de Dios con promesa, un pueblo de Dios que el Señor había sacado de Egipto de una esclavitud, y estaba viéndolos cómo ellos se apartaron y se fueron apartando de Dios, y estaban tan solo a un poco tiempo de que fueran llevados cautivos. Y entonces Isaías está dando esta palabra a un Dios que aún espera, a un Dios que todavía estaba esperando que su pueblo y sus corazones se voltearan. Y viene en este tiempo, ¿te acuerdas que hacen una alianza con Egipto? Porque al ver ellos que el reino del norte había caído, entonces el rey se va y hace una alianza con Egipto. Y en este capítulo está Isaías diciéndoles, no pongan su confianza en Egipto. Este mismo capítulo 30. Y les está diciendo, ¿por qué? Porque pongan su confianza en mí. Pero a medias de este capítulo viene y les dice, por tanto, Jehová esperará tener piedad de vosotros. Jehová esperará. Y esa palabra en mi corazón todo este día estuvo ahí, que Jehová esperará. Entonces el Señor me llevaba a la escritura a ver varias oportunidades que el Señor le dio a siervos donde esperó. Y mira quiénes son ellos. Vamos a escudriñarlos un poco sin salir tal vez del sentir de que quiero dejarte en esta noche, que es para ti y para mí. Porque aunque el Señor lo hizo con otras personas, en esta noche el Señor te recuerda a ti que Él está esperando algo. Y lo vamos a ver con la escritura. Mira, Gedeón, Jueces, capítulo 6, podemos ver a un hombre que Dios lo esperó. A un hombre que ahorita que te recuerde esa historia, también es corta, pero a un hombre que Dios se acercó a él, lo llamó y lo pudo esperar en su debilidad. Cuando le dicen esa tus fuerzas, se está haciendo referencia a la poca fuerza que tenía Gedeón al ser llamado, y lo vamos a ver. Vemos a un hijo pródigo que a pesar que se va lejos de su casa,
Lucas capítulo 15, lo puedes estudiar. Hay un padre que lo estuvo esperando para que él regresara a su casa. Vemos a un Lázaro, Juan capítulo 11, lo vamos a estudiar. Vemos a un hombre que estaba enfermo y que van donde Jesús y le dicen, maestro, aquel hombre que tú amas está enfermo. ¿Y qué hace Jesús? Espera. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y también vamos a terminar viendo qué es lo que el Señor espera en nosotros. Entonces entremos de lleno. Jueces capítulo 6, versículo 11. Vamos a ver a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová, dice, y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, dice, el cual era de Joás Abiesarita. Y su hijo Gedeón, dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Te recuerdo que el pueblo de Israel estaba en idolatría, se habían alejado del Señor, y el Señor levantó a los madianitas para oprimirlos. Y ahí estaba Gedeón, escondido, como todo dice que todo el pueblo buscaban cuevas, buscaban lugares donde esconderse cuando llegaban los madianitas a saquearlos. Y aquí viene y el Señor lo encuentra. Mira, y el ángel de Jehová, dice, se le apareció. Mira qué interesante, antes de ver eso, mira, dice que el ángel de Jehová se sentó, dice, y vas a ver más adelante lo que sucede. Y el ángel de Jehová, dice, se le apareció y le dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Dice que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mira con lo que viene el ángel de Jehová, que sabemos que es nuestro amado Señor Jesucristo, que viene y se aparece aquí en este momento y viene con un hombre miedoso, con un hombre que estaba escondido, con un hombre que, si tú ves después cómo él describe a su familia y a sí mismo, dice, Señor, ¿qué puedes hacer conmigo? A un hombre que le hacía falta fe, le hacía falta creer, y él miraba las cosas que sucedían y no se podía imaginar que Dios lo pudiera usar. Y mira lo que dice, mirándole Jehová le dijo, con esta tu fortaleza, dice, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dijo. El versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre de Manasés, dice, y yo el menor en la casa de mi padre. No solamente mi familia es pobre, no solamente no vengo de una gran familia, sino que entre todos yo soy el más pequeño. Mira cómo se miraba este hombre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre, dice. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces después le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva, le dice Gedeón, y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Esas palabras, yo esperaré hasta que vuelvas. Un Gedeón con miedo, un Gedeón miedoso, un Gedeón con pocas fuerzas, porque aunque el Señor le dice con esas tus fuerzas, se está refiriendo a las pocas fuerzas que tenía. Un Gedeón que se miraba como el más pequeño de los pequeños, aquel que no podía servir para nada. Siento en mi corazón recordarte algo en este momento. Mira, este hombre que Dios le tiene misericordia de él y lo espera, ciertamente, porque mira lo que le está diciendo aquí. Dice, yo te voy a esperar. Gedeón dijo, déjame entrar a mi casa, voy a preparar algo para ti como una ofrenda y te la voy a traer. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, ve y yo aquí te voy a esperar. Pero mira esto, algo que siento decirte. Vemos a un David que cuando fue llamado también dijo algo similar. Dijo, yo soy pequeño, ¿quién soy yo para ser llamado y casarme con la hija del rey? Vemos a un Saúl que también lo dijo,
cuando Dios lo llamó, dice, no, yo no merezco esto, ¿verdad? Y vemos a un Gedeón que también actuó de esa manera. Pero mira tú el final de un Saúl y mira tú el final de un Gedeón, que a pesar que Dios lo respalda en este momento, Gedeón se tuerce de los caminos del Señor y termina trayendo una gran idolatría al pueblo. Y es esto lo que te quiero decir, que Gedeón se enfocó en su pequeñez. Saúl se enfocó en su pequeñez. No solamente fueron humildes, pero que se enfocaron en eso. Y cuando el Señor los levantó, se enfocaron en cuán grande se habían vuelto. Pero un David se enfocó en el Señor, en Dios que lo estaba llamando. Reconoció su pequeñez, pero no se enfocó en eso. Entonces, aunque miramos esta historia tan preciosa de Gedeón, nos recordamos cómo terminó él. Amén. Pero en este momento que estamos estudiando, cómo Dios lo esperó. Cómo Dios esperó que él fuera y preparara algo. Y después también el Señor lo prepara y le incrementa su fe para que pueda ir en contra del enemigo. Dice versículo 19, y entrándose Gedeón, escucha todo lo que hizo. Aderezó un cabrito. Imagínate tú, en ese tiempo no lo sacó de una refrigeradora, sino que tuvo que ir y matar a un cabrito. Dice, y panes sin levadura de un efa, dice, y de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel alcornoque. Imagínate tú cuánto tiempo le tomó a Gedeón ir y hacer todo esto. Quizás a veces no pensamos en eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si viene el Señor delante de ti y te atreves a decirle, espérame aquí, ahorita vengo? Tal vez no lo podemos entender en nuestra mente, ¿verdad? Pero un Dios misericordioso, como lo leímos en Isaías, que dijo, yo te espero aquí. Así como ese Dios que esperó a la orilla del camino para que ese siervo que había caído fuera restaurado y siguiera caminando. Ese Dios que esperó allí, también esperó aquí, sentado, a un Gedeón. Es increíble y tal vez muchas veces no comprendemos en verdad la misericordia del Dios que nos espera. No comprendemos la misericordia de aquel Dios que no nos necesita esperar, pero lo hace por amor, lo hace por misericordia. Y amó a este siervo y con tantos complejos que tenía, con tantas debilidades, viene el Señor y lo espera en este momento clave. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta roca y vierte el caldo, dice, y así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová, dice, el bordón que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la roca, dice, lo cual consumió la carne y los panes sin levadura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está aceptando lo que él trajo, está aceptándolo. Y dice, fue consumido, dice, y el ángel de Jehová desapareció delante de él. El Señor esperó que Gedeón, que venía al principio con las manos vacías, fuera y pudiera traer algo delante de él. ¿Acaso el Señor a veces nunca nos espera que nosotros podamos llevarle algo? Que nosotros podamos, quizás en nuestras pocas fuerzas, ir. Y así como Gedeón fue. Y después vemos el proceso de Gedeón, cuando esa fe que le faltaba el Señor también esperó y mandó palabras, mandó visiones, incluso le habló por medio de sus enemigos de que el Señor le iba a dar la victoria. Amén. Miremos al hijo pródigo un momento. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? Estando en su casa, en casa del padre, viene en un momento y decide irse, decide tomar lo que él pensaba le correspondía y salir de la casa de su padre, dice. Y pasa y dice que vino hambre sobre esa provincia, vino hambre sobre el lugar donde él se fue. Y vino a caer este muchacho en lo más bajo, y a estar muerto espiritualmente en un lugar donde no pertenecía. Y en ese momento donde quizás él ya no podía ir a ningún lado más, ya no había, cuando dice en inglés, hit rock bottom, había llegado hasta lo más profundo, ya no se podía ir más para abajo. Y en ese momento viene y hay un despertar en su corazón, un despertar en su vida. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos un despertar en ese momento.
un despertar y lo que vamos a ver es un despertar que el Padre esperó. Mira, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es lo que él decía, voy a decirle eso a mi padre. Dice. Y se lo dice, y levantándose, dice, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Hablábamos hace un momento en Isaías, misericordia, Dios esperando por misericordia. Y dice, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y siempre que miro esto, hay dos cosas que vienen a mi corazón. Una es esta, el padre estaba esperando. No llegó, imagínate que este muchacho hubiera llegado hasta la puerta de su casa y hubiera tocado la puerta y un siervo hubiera abierto y hubiera quedado ahí ese muchacho. ¿Y qué hubiera hecho el siervo? Hubiera ido a decirle al dueño de la casa, tu hijo está allá, yo creo que es tu hijo, está allá afuera y quiere hablar contigo. Pero no fue así, sino que él estaba esperando, estaba viendo de ese lugar donde sabía que de esa dirección un día iba a regresar su hijo. Esa escasez que vino sobre esa región, tuvieron que esperar a que pasara eso, tuvieron que esperar a que ese muchacho llegara a lo más bajo, para que un día se levantara y caminara en pos de su casa. Y viene el padre y está viendo, y cuando lo ve desde lejos va a él y corre y lo abraza. Pero otra cosa que el Señor me recordaba es que nadie llega de regreso a casa solito. Nadie llega así, porque el padre dice se levantó y fue donde él estaba, donde él venía aún. Y eso nos recuerda que no podemos, nosotros solo despertamos y empezamos a caminar en pos de Dios, pero Él es el que viene y nos encuentra donde estamos. Amén, el Señor viene y te encuentra donde tú estás. No sé si en esta noche alguien, el Señor le está hablando y le está recordando que ha estado esperando ese despertar en tu vida. El Señor ha estado esperando que te despiertes y empieces a caminar en pos de la casa del Padre, porque el Señor ahí te está esperando, así como el Padre esperó a este hijo por misericordia y se echó sobre él y lo besó. Amén. Miremos a Lázaro. Es tan interesante ver esta escena, y te digo en unos momentos por qué. Lázaro, sin saberlo, yo no sé mucho, no sabemos mucho de la vida de Lázaro. Sabemos que Jesús lo amaba, sabemos quiénes eran sus hermanas, pero no sabemos mucho de cómo era Lázaro. Pero escucha lo que sucede. Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, dice, la aldea de María y de Marta su hermana. Y enviaron pues sus hermanas a él, a Jesús, diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y mira lo que hace Jesús. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús los amaba, dice. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el mismo lugar donde estaba. Entonces paremos ahí. Jesús los amaba, sí los amaba. Amaba Jesús a Lázaro y sabía que Lázaro estaba sufriendo. No sé qué enfermedad tenía, pero sabemos que Jesús había sanado ya. Sabemos que Jesús, por eso lo mandan a llamar, porque sabían que Jesús tenía ese poder para poder cambiar la realidad de Lázaro. Y vienen sus hermanas y le dicen, Maestro, el que tú amas está enfermo y está sufriendo. No sé cuántos de ustedes han visto a alguien muy enfermo, pero duele, ¿sí? Especialmente si es alguien que tú amas, que tú conoces. Puede doler mucho ver a alguien así. Y viene Jesús y se queda 2 días más. Y aquí es donde quizás nos cuesta entender muchas veces los procesos de Dios, pero Jesús espera en ese momento. Espera Jesús que suceda algo más, Y mira lo que sucede. Dice 11:32, dice, y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor,
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces en este momento, Lázaro, dice, fue días después, Lázaro ya había muerto y ya lo habían enterrado. Y entonces Jesús se levantó y fue. Y viene María y le dice, Jesús, si no hubieras esperado, lo veo yo como que le dijera, si no hubieras esperado donde estabas, mi hermano no hubiera muerto. Ella sabía que él pudiera haber cambiado esa realidad que en ese momento estaban viviendo ellos. Y dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y mira lo que dice el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Qué es lo que nos muestra esto? ¿Qué es lo que nos muestra? Mira cómo Jesús se conmueve al ver este proceso, ¿no? Al ver este proceso en Lázaro, al ver el sufrimiento en ellas, pero también al ver la incredulidad en ellos. Pero ves que lo primero que ellos se dan cuenta es, Jesús, si hubieras estado aquí, ¿por qué te tardaste? ¿Por qué esperaste, Jesús? Y no podían entender esto. Pero Jesús sabía que había algo más. Mira, y habiendo dicho esto, viene Jesús y llama a Lázaro. Viene y mueve la roca de donde tú sabes la historia, por eso no la estoy contando toda. Viene Jesús al lugar donde estaba sepultado Lázaro, quitan la roca y viene Jesús y lo llama. Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto, dice, salió atadas las manos y los pies con vendas. Su rostro estaba envuelto en un sudario. Dice, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y algo que venía a mi corazón es esperar ese momento. ¿Por qué Jesús esperó? Jesús pudo haber ido desde que se enteró, pudo haber evitado que sufrieran, pudo haber evitado que lloraran más de lo que lloraron. Pudo haberle evitado mucho dolor quizás a Lázaro mismo. Y vemos que Jesús no lo hizo, esperó. Y fíjate que alguien como Lázaro, quizás como te decía ahorita que empezamos a hablar de Lázaro, yo no sé mucho de él, pero mira lo que sucede con su vida después de esto. Dice, entonces mucha gente de los judíos supieron que él, Jesús, estaba allí. Ese es capítulo 12, versículo 9. Y vinieron no solamente, dice, por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Imagínate en eso. Ahí estaba Jesús y estaba Lázaro. Y venían todos a ver a Lázaro también, por lo que el Señor había hecho en su vida. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ese momento, esos días que Jesús esperó, había un propósito en esa espera. Y no lo podían entender los que amaban a Lázaro, y no podían entenderlo Lázaro mismo, enterarse que Jesús sabía que él estaba enfermo, pero que quizás había esperado unos cuantos días más. Y viene un Lázaro y se vuelve un hombre señal, se vuelve sin quererlo un evangelista. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran el ministerio de Lázaro, pero mira lo que estaba sucediendo. Un Lázaro que quizás antes nunca se imaginó que por causa de él muchos iban a conocer a Jesús, que por causa de él muchos iban a creer en Jesús. Por esa espera de Jesús, esos días que él esperó, sabiendo que quizás había un proceso difícil, pero había que esperar ese proceso. Me recordaba esto mismo y no lo tengo aquí, pero lo comparto contigo, a un Jonás. Igual, un Jonás que se apartó, un Jonás que se fue de lo que el Señor quería hacer con él. Y viene Dios y permite que Jonás llegue hasta el fondo, literalmente. Que llegue al fondo, así como el hijo pródigo, así como un Lázaro. Pero vemos después lo que Dios hace con un Jonás, que sale y su mensaje lleva poder. Se vuelve un hombre señal. La señal era un hombre señal que tenía marcas de lo que había vivido. Y esa señal Dios la usa para salvar a muchos, para alcanzar a muchos.
Igual aquí vemos a un Lázaro que el Señor lo usa, cambia su vida por unos 2, 3 días que esperó Jesús para que ese proceso se pudiera hacer en su vida. Amén. ¿Y quién más? Nosotros. Nosotros somos, ahora te hablé de unas personajes de la Biblia que tú puedes leer, pero te recuerdo que también a ti y a mí el Señor nos espera muchas veces. Mira lo que dice Santiago 5, versículo 7. Y vamos terminando con esto. Dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ese labrador es el Señor en nuestra vida, que está cuidando ese terreno, que está cuidando esa semilla que sembró y está esperando frutos. No sé cuántos de ustedes el Señor ha trabajado en sus vidas y quizás no han visto frutos. Y si ustedes no los han visto, quizás el Señor tampoco los ha visto. Pero el Señor ha esperado. El Señor, como este labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra. Con paciencia, dice, porque va a recibir lluvia, vendrá el proceso, vendrá el crecimiento y el Señor está esperando. El Señor está esperando. Yo te recuerdo en esta noche. Terminemos con esto. Miremos qué dice Juan 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre que es el labrador. Acabamos de ver hace un momento lo que hace el labrador. Espera esos frutos. Dice, permaneced en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer? Es esperar. Esperar, permanecer es esperar donde estás. Permanece en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros. Yo lo miraba como decir, esperen en mí y yo en ustedes. Dice, como el pámpano que no puede llevar fruto, dice, de sí mismo si no permaneces en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer, esperar. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él. Dice, perdón, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. El Señor nos habla de un labrador que trabaja esa tierra, que espera fruto y que permanece, dice, permanece. Espera, con paciencia quizás muchas veces. Yo no sé cuántos de ustedes pueden identificarse con lo que compartí en esta noche, pero espero que en verdad el Señor hoy te está recordando que está esperando algo en ti, está esperando algo en ti. Y quizás ese proceso sea difícil, pero si el Señor está esperando es por algo. Amén. Así es que en esta noche ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero bendecirte con esta palabra. Quiero que en verdad esto sea sembrado en tu vida, porque si no es ahora, quizás dentro de un tiempo vas a pasar un proceso donde Dios esté esperando algo de ti y donde parezca que las cosas están detenidas. Te recuerdo, te llevo de regreso a ese testimonio que te contaba hace un momento de aquel hombre que pensó que todo lo habían dejado atrás, que te habían ido todos y todo había seguido y que él se había quedado postrado junto al camino y que culpa de él encima su familia se había quedado ahí. Y el Señor le mostró con sus ojos por una visión que todo el tiempo el Señor estuvo ahí. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Quiero bendecirte, quiero orar por ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Quizás simple, Señor. Quizás algo que tal vez muchas veces hemos visto, Señor, pero que en esta noche nos quieres recordar, Señor, que tú esperas, por misericordia nos esperas, Señor. Por todos aquellos, Señor, que en este momento tú estás trayendo a su mente quizás que han estado así como ese pródigo, Señor, que hay un despertar que viene a sus vidas. En esta noche te bendigo.
Para aquellos como Gedeón, Señor, que están con miedo, Señor, quizás sin saber cómo pueden servirte, qué pueden darte, Señor. Y tú esperas, Señor, tú esperas que ellos puedan ir y traer algo delante de ti, Señor, que tú recibirás, Señor. Por aquellos, Señor, como Lázaro, Padre, que quizás están esperando una sanidad, Señor, pero tú tienes algo mayor, tú tienes algo más grande, Señor, que solamente una sanidad, Padre. Y en esa espera, Señor, tú estás haciendo algo muy grande, Señor. Y aunque no lo puedas entender, hermano, hermana, que estás pasando ese proceso, yo te vengo a recordar en esta noche, si el Señor está esperando, es porque tiene algo grande, así como ese Lázaro, que su vida cambió y que después se volvió un hombre señal. Te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Señor que esta palabra llegue a tu corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Para todos los jóvenes que les recordamos que el retiro de jóvenes ya viene pronto. Si no te has apuntado, hazlo. En la iglesia se están apuntando aún. Este domingo no te vayas de la iglesia sin apuntar a tu hijo, a tu hija. Acuérdate que el Señor está esperando y que quizás tú has estado esperando por mucho tiempo que Dios haga algo en tus hijos. Mándalos al retiro porque ahí el Señor va a tocar sus vidas. Amén. Que el Señor te bendiga.